grandemente y quiero darle las gracias al Señor, aunque no era mi turno oficial de predicar hoy, pero hicimos unos intercambios para que el hermano que le tocaba hoy entonces pueda predicar en otra ocasión. Así que le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que no merecemos ninguno de predicar su palabra, pero es un privilegio y un honor. Así que le doy gracias al Señor y le doy gracias a ustedes por tolerarme tanto, pero gracias al Señor que tenemos una iglesia maravillosa y que nos gozamos de compartir con cada uno de ustedes. Le extrañamos. Como saben, teníamos planes de estar en el templo hoy, pero como ya vieron la comunicación que se envió, se postergó por razones muy obvias y por prudencia. Pero el templo está listo para recibirnos y vamos a seguir trabajando y mejorando. Tenemos grandes oportunidades de hacer grandes cosas, entonces vamos a aprovechar esa oportunidad que el Señor nos ha dado. Quiero que abramos la palabra de Dios, pero antes de abrir la palabra de Dios, yo quiero hacerles un comentario antes de entrar a misa. Y es que, hermanos, yo he escuchado muchos comentarios, a veces se predica la palabra y a veces personas se sienten aludidas a lo que se predica. Y yo quiero con anticipación decirle que cuando alguien se para en el púlpito a hablar de la palabra de Dios, si lo que dice va de acorde a la palabra de Dios, no se sienta aludido, pero si ese mensaje le llega, esperamos que haga cambios en su vida. No conozco hasta ahora el primer hermano en la Asamblea Evangélica de Miami que se pare en un púlpito a predicar en referencia a alguien o a la vida de alguien en particular, sino que siempre lo veo abrir la palabra de Dios y hablar lo que Dios ha puesto en su corazón. De ese modo me acerco a ustedes, hablar de algo que la Biblia habla desde Génesis 3, Apocalipsis 21, y está regado a través de la Biblia. Yo creo que es una gran oportunidad para que en nuestra iglesia hablemos más y más cada día de eso. Yo creo que la iglesia se ha apartado de hablar del pecado y yo creo que es tiempo de que retomemos hablar de este tópico que es tan importante. De hecho, el pecado activó la gracia de Dios y por el pecado murió nuestro Señor Jesucristo. El paso número 1 a la salvación es reconocer que es un pecado, para que la gracia de Dios se active en esa persona y sea salvo. Entonces es necesario y es importante hablar de pecado. Y yo quiero hablarle algo que es importante que observemos cada uno en la vida de nosotros. Vamos a contar una historia de una situación de alguien. Porque comencemos con decir que algunas cosas siguen a las otras. Como la noche, naturalmente, siempre sigue al día. El sufrimiento y la angustia siguen al pecado. Tan seguro como la noche sigue al día, no hay un solo hijo de Dios que pueda pecar y no continúe después de eso el sufrimiento. Un hijo de Dios obviamente puede pecar y con esto no quiero decir que tiene licencia para pecar, sino que está habilitado y tiene la capacidad para pecar y desde luego peca todos. Pero eso está muy claro en la Biblia, pero también está claro en las Sagradas Escrituras el hecho de que un hijo de Dios no puede pecar y disfrutar el pecado. Si estás ligado al pecado, estás ligado a sufrir, al sufrimiento. Entonces yo quiero hablar algo que título como lo que el pecado hace a las personas. Y vamos a hacer una alusión muy explícita a lo que el pecado hace a los cristianos, a los cristianos. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo capítulo 51. Vamos a abrir el Salmo capítulo 51. Salmos capítulo 51, a partir del versículo 1 y vamos a leer todo hasta el versículo 11. Veamos.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustento. Obviamente esto es una oración del salmista David y que fue escrita en forma de poesía, pero queremos observar qué estaba pasando aquí. El salmista David escribió esto después que fue confrontado por su pecado con Betsabé y escribió el Salmo 51 como una oración de arrepentimiento a Dios. Entonces vamos a ver algunas cosas que el pecado causa al pecador. Y número uno, lo primero, es que el pecado hace a los hijos de Dios es que ensucia su alma. Y si tuviéramos un outline fuera para que lo subrayara, lo primero que el pecado hace es que ensucia su alma. Si vemos en el versículo 2, en el versículo 1 y 2, como comienza esta oración del salmista David, mire, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira lo que dice el versículo. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Se sintió sucio. Aquí hay un rey que se bañaba en las más finas bañeras, que se vestía de realeza, que andaba pulcro, elegante y brillante. Sin embargo, se sentía sucio, de modo que tuvo que acudir a Dios a pedirle dos cosas: lávame y límpiame. Pero no era un lavado y una limpieza física, sino un lavado espiritual que limpiara su alma, porque obviamente había sido ensuciada por el pecado. Y la peor suciedad, hermanos, que puede tener una persona es en su alma. Las personas pueden aparentar andar pulcras, tanto físicamente como espiritualmente, pero su alma puede ser un sepulcro podrido de pecado. Entonces, lo primero que hace el pecado es que ensucia el alma de una persona. En segundo lugar, lo que hace el pecado en una persona es que satura la mente. Mire lo que dice el versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre, subraya eso, siempre delante de mí. Mire, hermano, lo que confiesa este hombre atormentado. Siempre tengo presente en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, mi pecado. Está siempre delante de mí. Ningún hijo de Dios, hermanos, puede pecar y olvidarse de lo que ha hecho. Ningún hijo de Dios puede ignorar su pecado, porque puede tratar de ocultarlo por cierto tiempo, pero lo perseguirá y estará de frente ante sí todos los días de su vida, desde el día 1 hasta su muerte, hasta que sea confesado y limpiado por Dios. Entonces se quitará de su fe. Cuando un hijo de Dios peca, hermanos, el pecado satura su mente, o sea, que la llena hasta que excede lo normal, de modo que se hace imposible olvidarse de él. Si un hermano ha pecado en cualquier pecado, y quiero hacer en forma de paréntesis, que no me refiero a un tipo de pecado escandaloso para la sociedad, para la iglesia, un pecado que los hermanos lo vean y lo vean como el pecador. Estoy hablando de cualquier pecado, desde la mentira sencilla hasta el adulterio, la infidelidad, hasta cualquier pecado. Pero el pecado
que más atormenta a la persona es el pecado que vive en el corazón continuamente y que posiblemente externamente nadie pueda verlo, pero esa persona no puede sacarlo de su mente. Si usted, hermano, amigo, puede pecar fácilmente, si usted puede sobrevivir a ese tormento, su pecado en su mente, si usted puede convivir con la multitud de Satanás, si usted simplemente no tiene remordimiento, si usted no puede recordar que ha pecado, si usted no puede sentir dolor, si usted no puede estar atormentado de día y noche por su pecado, si usted puede convivir de forma normal, si usted no puede llorar y adolorirse por su pecado, si a usted no le pesa, no le duele, usted necesita que le prediquen el evangelio para que conozca a Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que ha quebrantado su alma, de modo que reconoce que está en absoluta bancarrota y clama a Dios. Y mire lo que dice el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Un cristiano, una persona que no se quebranta de espíritu y no llora y se lamenta por su pecado día y noche hasta que llegue al arrepentimiento, difícilmente entra al reino de los cielos, si no lo digo yo en la Biblia, Mateo capítulo 5. Es importante que usted entienda que su pecado lo va a perseguir como un fugitivo día y noche. Usted puede tratar de aquietar las apariencias externas, pero no puede aquietar su mente ni su corazón si usted es un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede andar como si nada ha pasado, porque si es hijo de Dios, su pecado saturará su mente y lo llevará al arrepentimiento, porque no hay quien pueda resistir ese ataque despiadado del Espíritu Santo diciéndole, has pecado, has pecado, has pecado. La tercera cosa que causa el pecado es que punza la conciencia. Mire lo que dice el versículo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense que él no solo reconoce que ha pecado, sino que la conciencia le está atormentando, recordándole que lo hizo mientras Dios observaba. Cometió adulterio en una habitación secreta, escondida de la vista pública, pero Dios estaba con sus ojos fijados, atentamente observando cómo consumaba este vil pecado. Y la oración de David es, Dios, yo he hecho esto tan terrible y tú estabas viéndome. Contra ti, no contra Betsabé, no contra Urías Eteo, es contra ti que he pecado. Y quiero hacerle otro paréntesis, hermano. El pecador que es creyente, que conoce a Jesús y peca y busca culpable y da razones, no recibe perdón. Porque Dios solamente recibe el perdón cuando se admite. Cuando se admite que se ha pecado contra Dios, así usted haya pecado con una persona en particular. Contra Dios es quien peca. La cuarta cosa que hace el pecado es que entristece el corazón. Versículo 8, hermanos. Hazme oír gozo y alegría, porque obviamente no está. Y se recrearán los huesos que has abatido. Y mire lo que dice el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Déjeme decirle algo, hermano. David no está orando para que el Señor le devuelva su salvación, porque era salvo. Le está orando para que le devuelva el gozo de su salvación que había desaparecido. Entristeció el corazón de modo que era una persona entristecida altamente por su pecado. Una persona salva, un cristiano, un creyente, pero que vive entristecido altamente porque ha pecado.
y su alma está sucia y su conciencia le da punzadas y su mente está saturada por su pecado. No puede disfrutar de nada. No puede haber gozo permanente en una persona así porque tiene un tormento demasiado grande. De modo que una conciencia atormentada con una alma sucia y una mente saturada produce la pérdida del gozo. Eso es inevitable. No puede vivir feliz una persona cuyo pecado y conciencia le acusan de día y de noche. Mira, hubo alguien que hizo un ejemplo así. La conciencia es como un triángulo. Si usted pone a ver, si usted pone un triángulo en sus piernas, encaja perfectamente. Usted puede poner un triángulo y encaja perfectamente y no va a causar mayor molestia. Pero dice esta persona que el triángulo es como la conciencia. Mientras está limpia, ese triángulo no molesta. Pero, hermanos, si la conciencia está sucia, ese triángulo empieza a girar y las puntas de ese triángulo empiezan a punzar y a rayar las estrellas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, en adelante, todo el capítulo 7, creo que a partir del versículo 6 hasta el 18, hace referencia a él, yo, 40 veces. Y dice en los últimos versículos, ¿hasta cuándo yo estar pegado o atado a este cuerpo de muerte? Y sabe la alusión que hacía el apóstol Pablo, es que en los tiempos antiguos, una forma de castigar a un homicida era atándole el cuerpo del asesinado, de la víctima, a su cuerpo, de modo que arrastrara ese cuerpo maloliente, putrefacto, hasta que fuera consumido. Puede vivir feliz una persona si el pecado se hace alusión a un cadáver que apesta y atormenta y entristece el corazón. La quinta cosa que hace el pecado a un pecador es que enferma el cuerpo. Mira el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Y mira la segunda parte. Dice, recrearán los huesos que has abatido. No hay teólogo que pueda dar una indicación explícita de que él estuvo enfermo. Pero dígame una cosa, hermano. Esta ilustración en forma que hace David, poética, es una clara evidencia de que su cuerpo estaba consumido por la tristeza, por el tormento de su corazón y su mente y por su alma sucia. Estaba deprimido y enfermo porque su cuerpo no podía resistir los ataques de su conciencia por su pecado. Era una persona enferma. Usted me dirá, hermano Isaías, yo no siento todo eso. Pues yo quiero decir, yo quiero pedirle que revise su alma. No sea que usted se esté engañando. Porque, mire, la Biblia lo dice y aquí pone este ejemplo de la vida del niño. Y dice la palabra de Dios que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por tal razón, una persona que no pase por un proceso tan calamitoso por el pecado no confesado, probablemente no es un hijo de Dios. No puede convivir de modo que el pecado no le afecte. Recuerden lo que dice la Biblia más adelante. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, ese pecado que no afecta el alma, porque no ha sido confesado, yo le invito a revisar su alma. La sexta cosa que causa el pecado es que amarga el espíritu. Mire lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el radar, hermanos, de la detección del pecado, vas a encontrar a una persona con un espíritu amargado. Cuando usted se encuentra con alguien que, mire, continuamente se pasa el tiempo quejándose, criticando todo lo malo en todo el mundo, cuando su pecado ha sido confrontado y continúa quejándose y buscando excusas y buscando culpables, es una persona que todo le molesta y se va a dar cuenta que rápidamente las relaciones que construye se estropean en corto tiempo.
No hay un plato que le parezca sabroso a una persona con espíritu amargado. Puede sonreír al público, pero su espíritu por dentro le está consumiendo. Y una persona con un espíritu amargado, y le voy a poner un ejemplo, es una persona que critica duramente a los demás. Vamos a recordar precisamente a David lo que pasó antes de escribir el Salmo 51. Recuerdan que David recibió una visita no muy plácida del profeta Natán, por allá en 2 de Samuel. Y el profeta Natán le hace una historia. Le dice, había un hombre acaudalado que tenía muchas ovejas y le llegó un visitante. Y ese visitante dijo, bueno, hay que hacerle un barbecue, un asado. Y vio a aquel hombre que tenía una sola corderita tierna que la había criado en el seno de su casa como una mascota. Era una hija más. Y fue y cogió la corderita de aquel pobre hombre e hizo un asado para su visita. ¿Sabe lo que hizo? Se enfureció de forma tal, y estas fueron sus palabras: vive Jehová, que aquel que tal hizo es digno de muerte. Dura cosa que se estaba sentenciando a sí mismo cuando el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Una persona con un espíritu amargado, porque David no había confesado su pecado, es duro crítico de los demás y no va a tener compasión. Es una persona que no mira sus propias faltas, pero se fija mucho en la falta de los demás. Y parece que mientras más lejos está una persona de Dios, más juicio severo hace contra los demás. Como si quisiera aparentar verse mejor y tratar de calmar esa conciencia que la tormenta. Como si pudiera decir, bueno, conciencia, cálmate un poco, porque fulano es peor que yo, mira lo que hizo. Eso es peor. A ver, ante la sociedad, ante la iglesia, ante Dios, su pecado es perdonable. Hay que crucificarlo en el patio de la iglesia. Sin embargo, no puedes callar esa conciencia que te está diciendo, el pecado es tuyo, permite que el hermano corrija el suyo. Recuerda lo que Jesús dijo, mira lo que hay en tu ojo. Mira lo que hay en tu ojo para que pueda ver lo que hay en el ojo. No puede hacer un juicio de otra persona cuando usted está en pecado. No puede. Y una persona con un espíritu amargado, usted lo va a ver quejándose continuamente y criticando arduamente a los demás. No anda buscando soluciones, no anda buscando ayudar al hermano, anda buscando callar su conciencia de modo que el hermano se vea peor de sí y ante los demás que usted. Hay dos opciones, hermanos. Todos pecamos, obviamente, cristianos, y yo no me paro aquí a hablar de pecado porque yo no peque. Sería mentiroso y ya eso fuera un pecado de por sí. Sino, hermanos, porque nadie puede prosperar, como dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. La prosperidad, hermano, está ligada directamente al pecado y no a que no peque. La Biblia le dice aquí, el que peca no prosperará, porque entonces no prosperará ninguno. Es el que encubre su pecado, que rehúsa reconocer que ha pecado. Y aquí hay dos opciones. Se la voy a poner. Una opción es la más obvia, la más común, lo más tradicional, lo que más se practica, y es excusarse. Le cuento la historia de Adán. Génesis. Dios se le acerca a Adán y lo busca en el huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás? Bueno, Señor, oí que te paseabas por el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo, o sea, me dio una vergüenza terrible y me escondí. Fíjese. Y Dios le hace esta pregunta. ¿Has comido del fruto del árbol que te mandé que no comieras? Y mire la respuesta de Adán. Y yo le hice una pregunta a él, creo que ayer o el viernes, le hice una pregunta. Cuando Adán y Eva estaban dándole explicaciones a Dios en Génesis capítulo 3 sobre su pecado, ¿hablaron mentira? No. Los dos dijeron la verdad. ¿Sabe lo que dijo Adán?
Señor, mira, la mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí. Eso no es mentira, eso es verdad. Eso es una mujer que Dios le dio y fue ella quien le dio. Eso no es mentira. Entonces, ¿cómo es? Que Adán dijo una verdad tratando de excusarse y beneficiarse de ello. Es como si dijera, Señor, si aquí por este pecado hay un culpable, hay dos posibilidades. O eres tú que me dice esa mujer, o es Eva que me dio eso que yo no pedí. Pero yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. De modo que una excusa para Dios no funciona. Entonces Dios va donde Eva. Vamos a ver, Eva. ¿Qué fue lo que hiciste? Señor, mira, la serpiente me engañó. Entonces, si aquí, vamos a ver, si aquí puede haber culpables, no soy yo, porque fue que la serpiente me engañó. Ninguno de los dos fue capaz de admitir su responsabilidad y la delegaron a otro de modo de excusa. Las consecuencias fueron gravísimas, gravísimas. ¿Sabe lo que pasó más adelante con otro pecado? Caín y Abel, cuando Dios perdón, está tu hermano. Espera, yo soy guarda de Dios. A mí me preguntan por ese tipo. Yo no tengo nada que ver con eso. Una excusa tras otra excusa. Fíjense, hermanos, si usted lee a Romanos capítulo 7, versículos 6 al 18, el apóstol Pablo hace de 6 al 18, hace referencia a yo, 40 veces en ese punto. Porque yo hago lo que no quiero, lo que quiero, eso hago, lo que no quiero, eso hago. Y refiere hasta cuando yo estar de este cuerpo de muerte. Porque la ley del pecado muere en mí. Hace referencia a yo nunca delegándole a otro. Esa es la opción número uno, la más común. Una excusa tras otra excusa. Y esta excusa puede aparentar bien, atractiva, elocuente, justificable ante nosotros los humanos. Ante Dios no hay excusa que valga. Si es pecado, hermano, Dios no quiere razones ni razonamientos, ni Dios acepta el razonamiento de ningún ser humano, su hijo o no su hijo. Si usted le dio una razón al Señor, se equivocó, hermano. Porque por más que usted trate de justificarse, no va a prosperar. Mire, David no vino escribiendo el Salmo 51 de esta forma. Él no arrancó, Señor. Bueno, bien, es pecado. Pero mira, Betsabé no debió haber estado ahí enseñando. Yo estaba más tranquilo en mi casa sin buscar problemas. Y Urias debió haber cuidado a su mujer y mudarse de él. Ella fue que me provocó porque yo estaba tranquilo. Yo no hice nada. Entonces, cuando yo la mando a buscar porque ella me provocó, entonces ella no se rehúsa y dice que sí. Dime, ¿qué culpa tengo? Hermanos, aún cuando David confesó, la primera respuesta que le dio al profeta Natán fue, yo mismo, David, he pecado contra Dios. Nunca puso una excusa. Excúsese de su pecado, del pecado público, de una razón del pecado público del que es evidente a la iglesia, pero también déle una razón a Dios de su pecado interno en la intimidad del corazón, el que yo no sé, pero que Dios obviamente ve todos los días y no prosperará un día de su vida. La segunda opción, hermanos, es confesar. Mire, el salmista David, por lo contrario, escribió el Salmo 51 con estas frases. Ten piedad de mí en el versículo 1. Lávame y límpiame en el versículo 2. Reconozco mis rebeliones, no las de Betsabé, las mías, en el versículo 3. Contra ti y solo contra ti he hecho lo malo, he pecado y he hecho lo malo en el versículo 4. Y mire cómo concluyó David más adelante en este capítulo. Y se lo dejo, hermano. Memorícelo y clávelo en su corazón. El versículo 17 dice de esta manera, Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. Mire lo que dice. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias
al corazón quebrantado y arrepentido. Esa es la versión, nueva versión internacional. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón contrito, quebrantado y arrepentido. ¿Sabe qué es lo contrario de eso? Que siempre va a rechazar un corazón que vive excusándose de su pecado. Quiero hacerle una pregunta, hermano. Se lo voy a hacer muy personal. Hay hermanos en la iglesia evangélica de North Miami, asamblea, que a mí me han confrontado. Hay hermanos que me han dicho verdades, que me han enseñado cosas. No voy a decir sus nombres, pero ellos saben que han venido y me ha dolido, hermano, me ha dado una punzada. Quiero decirle aquí públicamente, gracias. Porque a lo mejor yo no hubiese cambiado esas cosas si tú no me lo hubieses dicho. Gracias. Si alguien me pregunta, fui yo, te voy a decir, fuiste tú y fue esto que fuiste. Gracias. Pero quiero decirte algo, quiero armarme de valor, hermano. Como se armaron esos hermanos en la Asamblea Evangélica, me dijeron la verdad. Mi esposa me dice la verdad todos los días. Entonces, para mí eso es una funcionada. Pero eso es lo que confronta mi pecado delante de Dios. De modo que yo tengo que arrepentirme diariamente. Y gracias al aislamiento de mi esposa que Dios me ha dado, porque ella me hace ver lo que yo no puedo. Quiero hacerte una pregunta, hermano, personal, hermano y hermana. Y no voy a referirme a ninguno. ¿Usted verdaderamente cree que usted puede esconder su pecado? ¿Usted cree que puede vivir la vida con esos pensamientos en su mente, con esos sentimientos en su corazón? Cuando el mundo entero, la iglesia entera se da cuenta. ¿Usted cree que puede vivir la vida en esa práctica de que aunque usted se excuse y disponga de 1000 razones, usted es culpable y responsable de su pecado? Y Dios le va a castigar si usted es hijo de Él. No creas, hermano, que Dios se olvida de las cosas porque la posteridad. No crea que Dios, si yo rehúso reconciliarme con un hermano, si yo rehúso perdonar, si yo rehúso dejar de hacer chismes, hacer comentarios pecaminosos sobre otros hermanos, si yo rehúso hacer eso, usted piensa que Dios eventualmente simplemente se escapó y ya, no pasó nada. Dios nunca está lo suficientemente ocupado para no hacerse cargo personalmente de tu pecado, así como del mío propio. Mira lo que dice Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fastigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Y Jehová jamás va a castigar a un corazón quebrantado y arrepentido, pero sí a un corazón que se excusa. El salmista David más adelante escribió algo tan maravilloso en el Salmo 139, 23 y 24. Y yo quiero regalarte esta oración de este hombre quebrantado. Salmo 139, 23 y 24. El salmista dijo esto: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, ponme al fuego y conoce mis pensamientos. No está tratando de ocultarlo. Mira, Señor, con una lupa lo que hay ahí. Y si hay en mí, si tú encuentras camino de perversidad, guíame entonces, Señor, al camino eterno. ¿Y sabe lo que va a pasar? Ahí mismo en Salmo 51. El Señor va a regresar el gozo a tu vida. Va a poner alabanzas en tu labio y va a prosperar tu vida. Y no estoy haciendo una
referencia al hecho de que una persona que esté físicamente enferma, como estaba Job, que haya perdido todo económicamente, es necesario verte por su pecado, porque vemos en la Biblia una evidencia clara en Job, del 1 al 40 y algo, que esa no era la situación. Pero Dios disciplina de multiformes. Disciplina al hijo que ama. Y dice esa misma, no rechaces la corrección de Jehová, porque lo hace por amor. Hermanos, yo le invito arduamente a que cada miembro que hay en la iglesia me confronte con lo malo que hay en mí. Yo le invito, hermano, y les ruego que si usted ve algo pecaminoso en mi vida, no se lo vaya a contar a Miguel, a Juan, a Pedro, a José. Cuéntemelo a mí, que va a ser bien recibido. No va a ganarse un enemigo, va a ganarse un hermano que le va a amar más, porque quiere lo mejor. Pero hermanos, si esa es su vida, que usted tiene 10 años en la iglesia, en el evangelio, y usted no avanza en ningún aspecto de su vida, regrese a la Biblia y diga, Señor, examíname y conoce mi corazón y dime qué hay ahí y dame tú al camino eterno, porque yo quiero vivir gozosamente aquí. Mire, hermanos, Adrián Rogers decía lo siguiente: la salvación te lleva al cielo. El gozo trae el cielo a ti. La salvación te va a llevar al cielo, pero el gozo del Señor trae el cielo a ti para que vivas piadosamente y gozoso todos los días de tu vida. Que Dios le bendiga, hermanos. Que Dios le bendiga arduamente y que Dios le prospere. Pero más que todo, mi oración es que el Señor ponga en ti esta oración. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y que usted lea el Salmo 51 y usted lo aplique a su vida. Y diga, Señor, este soy yo. Y yo quiero que me devuelvas el gozo en mi corazón porque tengo un alma sucia. Quiero que me limpies y me laves porque tengo una mente saturada. Quiero que limpie la mente mía. Quiero, Señor, que mi conciencia no me acuse. Limpia mi conciencia. Por tal razón yo reconozco que he pecado contra ti y contra ti solamente. Devuélveme el gozo de mi salvación y crea en mí un espíritu de paz. Y que Dios le bendiga y le prospere. Un abrazo y un beso. Que Dios le bendiga.